Naisan, El sol de medianoche. Dirige Grian Kutanda. Cosas como las que hemos contado de Donald Trump, de Pete Hegseth, de Netanyahu, de Putin, cosas como las que hemos contado de Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional de Israel. Esto es lo que pasa cuando se vota a líderes psicópatas que no deberían de tener acceso a puestos de gobierno en ninguna democracia. Esto es lo que pasa cuando se vota a estas personas, que ponen el mundo patas arriba. A nivel mundial ya pasó con Hitler. Era otro psicópata, otro narcisista tóxico, igual que Donald Trump, igual que Putin, que Netanyahu, que todos estos sádicos salvajes ponen el mundo patas arriba, le dan la vuelta a todo y nos llevan al infierno, a su propio infierno, el infierno que ellos tienen dentro y que lo que quieren es que lo vivamos todos. Y normalmente este tipo de personajes, este tipo de psicópatas se encuentran normalmente, no siempre, se encuentran normalmente en ese arco que podríamos llamar la extrema derecha. También a veces aparecen en la extrema izquierda, a veces también están ahí. No tenemos nada más que remitirnos a Kim Jong-un, por ejemplo. También aparecen en la extrema izquierda, pero en definitiva son todos lo mismo, son psicópatas que están en política y que se dedican a transmitir su infierno al resto de la humanidad. Son personas que viven en la intransigencia y en la intolerancia, que solo piensan en sí mismos y que sus ideas son las únicas válidas. Las de los demás no sirven, no existen. Como decía antes también, hablando de Donald Trump, todos estos narcisistas son los protagonistas de su propia novela o su propia película mental. Y el resto de personas que hay en el mundo son simplemente figurantes, son simplemente extras que forman parte del paisaje de esa película en la que ellos son lo único importante. De ahí esa incapacidad empática que les caracteriza. No saben lo que es el sufrimiento de los demás, solo conocen su propio sufrimiento y no piensan que los demás también sufren. Yo lo que os ruego es que no votéis a gente así. Sean de extrema derecha o de extrema izquierda. Normalmente, insisto, normalmente son de extrema derecha. No votéis a gente así. Y aquellas personas que puedan decir, yo es que no sabía que esto iba a ocurrir. Los que dicen, yo es que pensaba que... Y me ha engañado. Donald Trump me ha engañado. Quienes dicen estas cosas yo les diría, se os dijo hace 2000 años, por sus frutos los conoceréis. Si los frutos de una persona son el odio, el rechazo, el rencor, la violencia, las llamadas a la violencia, si los frutos de una persona son el generar enfrentamientos con colectivos, sobre todo colectivos vulnerables, colectivos marginados, si los frutos de una persona son esos y les votáis, no podréis decir que yo no lo sabía. Seréis cómplices de sus asesinatos, seréis cómplices de sus maldades. Jamás podréis decir yo no lo sabía. Por sus frutos los conoceréis. Así que en última instancia tendréis que asumir también la responsabilidad de lo que han hecho. Si ahora Donald Trump, como hemos estado explicando en el programa de hoy, decide finalmente, consigue los códigos nucleares y decide finalmente hacer un ataque nuclear sobre Irán, todos y todas los que le votasteis seréis cómplices de su crimen de guerra. Absolutamente todos y todas. Y os lo recordaremos una y otra vez a lo largo del tiempo.
Midnight Sun, el sol de medianoche.